¿Para qué es esto, no? ¿Qué? ¿Para qué es esto? Es para guardar, es una carterita. Pero porque tiene ese hueco. Para cogerlo acá. Póngala. ¿Qué están explicando?
Buenas tardes, Laura, Luis Gabriel. Buenas tardes, profe. Por favor, les diga a sus compañeros que estoy en sala y me agregan quién es la administradora del grupo de ustedes. ¿Quién administra el grupo de ustedes en WhatsApp? Si no estoy mal, es Alfredo, profe. Por favor, le dice que me incluya. ¿Cómo llaman al grupo? ¿Cómo que? Qué pena. ¿Cómo llaman al grupo ustedes? ¿Cómo lo llaman ahí entre ustedes? Pues para esta materia creo que no tenemos grupo todavía, pero para las demás sí ponen el nombre de las materias. Por favor. Bueno, buenas tardes, muchachos. Profe, buenas tardes. Pasó, Juan. Gusto Gusto saludarlo. ¿Bien o qué? Venga, Sí, señor. por favor, prendan sus cámaras para tomar la fotografía de inicio. A ver, Gabriel, Hola, profe, buenas tardes. ¿qué más? Bajo, Gabriel. Estoy. Esperemos un minutico que ya están entrando. Los futuros graduandos. Sí. Estén atentos a los correos y a los mensajes que les envían los auxiliares y la secretaria con respecto a eso, ¿yo? Ustedes deben, creo que, inscribirse este semestre. Para grados, pero al final. Ahora sí, chicos, pongan las cámaras, porfa. No se hagan de rogar. Cámaras. Buenas tardes, profe. ¿Qué pasó? ¿Bien? A ver, Gabriel, Nicolás, Juan, Miguel, las cámaras. Vamos a hacer... ¿Ya decimos whisky? ¿Qué pasó? Todavía faltan. Bueno, démoslo así. Venga, chicos, de aquí en adelante, cuando ustedes vayan a hablar, por favor, enciendan la cámara porque me gusta verlos. Bueno, ¿quién me ayuda a hacer un resumen de lo que vimos en la tutoría pasada? ¿Quién me ayuda? Los más activos conmigo, la van ganando. Profe, yo no puedo llevarlo. Para que me ayuden a mí. Laura, José, Miguel, Juan, Gabriel. Era sobre qué, sobre cómo se llama el. Uy, güey, madre, hizo falta Juanchito ahí. Sí, se me fue. No les digo, ni siquiera han abierto el guión. El guión de aprendizaje. No lo han abierto, ¿cierto? Voy a compartirles pantalla, chicos. ¿Recuerdan lo que vimos? ¿Cuál es la tarea que ustedes tienen que entregarme en la semana entrante? ¿Cuál es? Un ensayo, profe.
Un ensayo, profe, ¿Sobre qué? sobre ah, mm, No, no recuerdo. Bueno, recuerde que yo mostré esto, ¿sí o no? sí, sí, señor. Creo que es un ensayo de sustentación que es en CIPAS para el sábado 13 de marzo, si no estoy mal, que es teoría de los agronegocios. Es teoría. Porque a mí, yo lo que quiero mirar, No, ¿qué? profe, Cuénteme. o sea, era un ensayo porque usted nos había dicho que hiciéramos un ensayo respecto a uno de los líneas que habían que hay en un archivo. Y dependiendo pues ese tema, uno hacía pues el Exactamente. ensayo. Mírenlos aquí. ¿Sí ven? ¿Lo están viendo, chicos? Sí, señor. Mírenlos. Ahí están. Por favor, Sí, señor. no hagan el ensayo la noche anterior porque muy posiblemente les va a quedar muy chimbo. Construyanlo en 2 o 3 días. ¿Ok? A cerrar un poco de info. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, al fin, venga, yo tenía una duda, ¿al fin hubo clase con usted la semana pasada? ¿Le ha preguntado a sus compañeros? Pues sí, pero no respondieron. De verdad, así son de malas personas, no creo. Pues malas personas no son, de pronto les da pereza. Profe, yo tengo de pronto un resumen. Bueno, listo, hágale. Bueno, Compártame. entramos a ver Ponga la cara. lo que es. No, profe, no tengo la cámara. Ah, caray. Bueno, dale. Entramos a ver lo que es los macromercados, ya hablando de agronegocios internacionales. Vimos lo de clientes infraservidos y supraservidos. Nos hablaba usted sobre las ideas que debemos tener para detectar nuevos negocios en esto, pues, de los macromercados. Ajá. ¿Cuál es mi rol como empresario al entrar a detectar estas nuevas ideas? Y hablamos también de algunos componentes que debe tener una empresa para poder funcionar muy bien al implementar estas ideas. Lo que es talento humano, finanzas, producción Bueno, ¿y dónde? y buena comercialización y tener agroindustria ambiental. Bueno, Gabriel, ¿y importante. dónde encontró eso? En los apuntes que tengo en la clase pasada. Y ahí hay unas diapositivas, yo les acabo de mostrar. Ahí la presentación está, ¿ok? Yo trabajo siempre con lo que pongo en el guión de aprendizaje, por eso debe estar atento. Gracias, Gabriel. Bueno, muchachos, como la primera clase se orientó fundamentalmente a lo que eran las competencias de la asignatura, una de esas competencias está directamente relacionada con que los agronegocios y sobre todo el emprendedor tiene que tener una visión de la macroeconomía del país. Y entonces ahí es donde yo voy a, primero, a trabajar con una presentación y después les pongo un video que nos permita a nosotros aclarar los conceptos de lo que significa la macroeconomía. Voy a compartir pantalla, perdón. Bien. No se les olvide que yo sigo el guión de aprendizaje. Bueno, chicos, vamos a hablar un poco de las políticas macroeconómicas de un país y por qué son importantes para los agronegocios.
o los negocios en general. Pero voy a hacer la presentación de común acuerdo con una charla con ustedes. ¿De acuerdo, chicos? De Por acuerdo, eso, profe. bueno. Una cosita nomás antes de interrumpiéndote, profe. Me está escribiendo Wilson que tiene problemas en Charta. Entonces que parece que están haciéndole mantenimiento a la antena y no tiene señal de internet, profe. Bueno, entonces por favor me les colaboran a ellos para cuando tengan que se adelanten. Y además yo estoy colgando todos los videos, las grabaciones, las cuelgo a la plataforma para que ustedes las revisen. Yo ya tengo en esta la tengo ya colgada, la de la clase pasada. Bueno, Profe, chicos. el ensayo hay que hacerlo en CIPAS. Sí, se hacen CIPAS, pero cada uno tiene que subirlo, igual que lo hicimos en planeación estratégica, ¿yo? Ok. Bueno. Bien, empecemos con políticas macroeconómicas. Hay 4 políticas macroeconómicas que maneja el Estado colombiano. Esas políticas son la política monetaria, la política cambiaria y la política fiscal y la política laboral. Bueno, la política monetaria, ¿ustedes quién creen que la maneja en Colombia? Ese charladito, chicos. Los bancos, profe. Los bancos la ejecutan, pero ¿quién maneja la Ministerio de política? Hacienda. Ah, no. El Ministerio de Hacienda también El es un gobierno, ejecutor. pues, El Banco de la República. O sea, la política monetaria es una función constitucional del Banco de la República. ¿Han escuchado hablar del Banco de la República? Sí, sí, profe, más o menos así por encimita, ¿qué subdivisiones tiene ese banco o más o menos cómo opera o algo, sí, algo así como para dimensionar? Voy a compartirles la página del banco. Me salgo un poco del ¿qué? ¿Del contexto? Sí, señor, pero ahí vamos. Vamos construyendo. Al Banco de la República también se le llama Banco de Bancos, porque es el banco superior. Y ustedes pueden ver, uno de los archivos más importantes que tiene de información en lo económico es el Banco de la República. Y aquí ustedes pueden ver, venga, el banco, y aquí están las funciones, por ejemplo, y está, vamos a hacer un organigrama por aquí cerquita. Bueno, y debe estar por acá. Estas son las funciones del Banco de la República. Entonces, primero, la autoridad monetaria y cambiaria y crediticia. Esa es la más importante de las funciones, por eso maneja la política monetaria, toma decisiones en la política monetaria y cambiaria y crediticia y la política de intervención cambiaria y la política crediticia. Es decir, el Estado colombiano en su conjunto, la política monetaria la maneja el Banco de la República y el Banco de la República tiene dentro de su, vamos a mirar si aquí hay la distribución, gobierno corporativo, ahí está el gerente y hay, claro, el gerente general, esto está, no lo han actualizado. Ah, no, esto ya está actualizado. El gerente técnico y la gerente ejecutiva. Estos son fundamentalmente, espérenme, miramos acá. Si ustedes se acuerdan, en la semana pasada se nombraron, ¿qué pasó? Se me perdió. Se nombraron estos dos codirectores. Estos dos codirectores del Banco de la República. Que le criticaban a Duque porque él los había nombrado a dedo. Eso es una función constitucional del presidente de nombrarlos. ¿Sí? Por eso es que en este momento, dado que Duque no tiene mucha legitimidad con la gente, le critican cualquier decisión que tome.
Pero bueno, es el Banco de la República el que maneja la política cambiaria, la política monetaria del país. Ya vamos a profundizar un poquito qué significa cada política. La política cambiaria también la vimos que es una directriz del Banco de la República. Para ustedes, ¿qué entienden por la política cambiaria? ¿Qué entienden? Chicos. Bueno, sí, dice ahí lo de las divisas y las tasas de cambio. O sea, Ajá. pero, o sea, cambiar, bueno, eso más que todo ya, bueno, acoge políticas internacionales, ¿no? Debe estar sometido a algunas. Eso es a No. cómo se compra y cómo se vende el dólar, ¿no? Vea, fundamentalmente la política cambiaria está es en relación con nuestra moneda, con la moneda que en este momento es el dólar. La moneda de casi todos los países se trabaja en función del dólar, porque el dólar es la moneda universal para poder hacer intercambios. Y esa política cambiaria, Colombia tiene un margen, es decir, la política cambiaria es el mercado de bienes, de divisas, cuánto se compra y cuánto se vende, lo que maneja el valor del cambio del dólar. Hay insumos para poder hacer que del dólar suba o baja respecto al peso, y eso lo vamos a hablar ahora más tarde. Pero estas dos políticas, la monetaria y la cambiaria, son tremendamente importantes para las exportaciones. O sea, para lo que nosotros vamos a ver de lo que tiene que ver con visión de los agronegocios internacionales. Por ejemplo, el sector cafetero lleva 2 años de una bonanza porque la política cambiaria ha beneficiado a más, o sea, está el dólar, hay un dólar paralelo y un dólar oficial. El dólar oficial puede estar cercano a los 3.500 y tantos, eso lo podemos ver ahora en internet. Pero el dólar que se cambia en las casas de cambio están entre 3.300 y 3.350 pesos. Cuando uno va a mirar si una libra de café, está alrededor de $1.20, $1.25, va uno a entender, y llevando eso al bulto o a la carga, que es una muy buena oportunidad para los cafeteros en este momento. Llevan 2 años de un precio externo bastante bueno. Por eso es importante para los agronegocios internacionales las dos políticas. Ahora, la política fiscal. En la política fiscal, ¿qué entienden ustedes por política fiscal, chicos y chicas? Como que la que se le ejerce a los ejecutivos que manejan... ¿Tiene que basarse en unas leyes? Claro, todo se basa en las leyes, pero fundamentalmente son los impuestos que se cobran, sí, a los privados. Cuando hablo de los privados es a todo el mundo. ¿Y qué se hace con ellos? O sea, el Estado recauda plata y el Estado ejecuta plata. Y entonces esa política está en función. Es decir, si usted no tiene una política fiscal, el Estado puede endeudarse, como lo tiene Colombia, meter muchísima plata a gastos de funcionamiento y puede crear inflación. Eso lo vamos a ver ahora, más o menos cómo se relacionan todas las políticas. Pero política fiscal, en líneas generales, es el cobro de impuestos y cómo se gasta el Estado, cómo gasta ese cobro de impuestos. ¿Ok? Y tenemos una política laboral. ¿Cuál cree que sea la política laboral? ¿Cuáles creen que sea la política laboral? El salario, los salarios, el mínimo, las prestaciones, las pensiones. Sí, señor, todo eso. Todo lo que tiene que ver con el crecimiento del salario, pensiones y demás. Y eso significa que la política sirve para crear oportunidades de empleo y proteger a los desempleados. Bueno,
¿cómo se correlaciona esa política? Entonces vamos a mirar un poco. Por ejemplo, todos los días en un noticiero, si usted mira, le dicen a usted cuál es la tasa de cambio, ¿cierto? Y la tasa de cambio tiene que ver con la política cambiaria. Permanentemente, todos los noticieros le informan, los negocios del día están en relación con el mercado externo, con la política cambiaria. Eso es importante para un exportador y para un importador. ¿Qué pasa cuando el precio del dólar se dispara? O sea, se vuelve más costoso, hay que pagar más plata por un dólar. ¿Qué pasa con las exportaciones? Pues se va a ganar más plata, profe. No. ¿Quién gana más plata? No, decaería. Decaen las exportaciones, ¿no? No, si se paga más plata por un dólar, ¿qué pasa con las exportaciones? Aumentan, profe. Por supuesto que aumentan. O ¿Por sea, qué? sí, debería. Bueno, pero ese es el comportamiento, o sea, ahí es donde no entiendo, o sea, debería ocurrir algo con los que compran esa exportación, El ingreso, pues, Obviamente que la exportación, El si ingreso va a ser está mayor. cara, pues obviamente que se va a vender caro. profe, o sea, es la misma conducta, o sea, yo sé que aumentan las exportaciones, pero, o sea, bueno, mentira, no, sí, tienes razón. Pero eso, sí, yo lo que quiero es que ustedes comiencen a ser analíticos. Si yo estoy produciendo, por ejemplo. Cuénteme. Que no O lo sea, escucho. si el hecho es que aumentaron efectivamente las exportaciones, sí, listo, pero yo entiendo que para el productor va a ser mejor, pero pues no se sabe si la si o sea, afecta la misma demanda. si es al contrario. Afecta las importaciones. Venga, al chicos, contrario. vamos a ponernos de acuerdo y verán. Si yo tengo, por ejemplo, los Yo costos. creo que afectaría si... Permítame, Diga, pongo un ejemplo. Por un productor de aguacate. No. Sí, pongamos un ejemplo, un productor de aguacate, que el aguacate se exporta. Yo le puse el café, pero voy a por un productor de aguacate, le vale el costo. No, porque es que, por ejemplo, déjeme si aumenta el valor, exacto, si aumenta el valor del dólar. Espere, déjeme terminar el ejemplo, chicos. No se me acelere. Valeriana. Escúcheme. Si ustedes tienen un cultivo de aguacate y ese aguacate es de exportación, ustedes tienen unos costos de producción de 100 pesos y ustedes venden el aguacate, por decir algo que estoy inventándome, el kilo lo venden a $1 para mercado de exportación. Ese dólar, si se cambia en este momento, le darían por un kilo 3.300 pesos. ¿De acuerdo? Pero resulta que usted tiene unos costos también por ese kilo que estamos hablando que era de tanta plata. Usted llega y lo vende ya no a $1, lo vende al mismo dólar, pero resulta que cuando usted lo cambia por 3.500 pesos. Usted está recibiendo más plata como productor para los productos que exporta. ¿Por qué? Porque la plata del país, o sea, el peso, se vuelve más débil que el dólar. Y eso es bueno para las exportaciones. ¿Por qué? Porque entra en los mismos dólares, pero al irlos a cambiar a pesos colombianos es mayor plata. ¿Sí, chicos? Claro, sí, señor. Y no afecta para nada la cantidad de transacciones que pues, se pueden dar, porque es que al otro país que está pagando, pues Estados Unidos le va a valer igual $1, ¿sí? Entonces Sí, a correcto. ellos internamente no les afecta si No, subió a ellos les o no. beneficia, a lo que beneficia al país. Pero ahora lo vamos a hablar al lado contrario. ¿Quién iba a hablar por ahí? ¿Juan fue que vi? No me acuerdo. Como estoy Sí, compartiendo, voy a no sé. preguntar que esto, o sea, en eso, o sea que también uno podría un negocio o comprar y vender dólares o qué. Ah, bueno, eso es otro cuento. Eso es otro cuento.
Eso es otro cuento porque eso también tiene su negocio. Pero en este momento estamos en agronegocios internacionales. Ok. A ver, si usted tiene unos dólares y los compró, por decir algo, a 3.000 pesos, ahorita los puede vender y gana 300 pesos por dólar más. O sea, le gana el 10%. O sea, eso es Sino un que negocio. un negocio, pero es un negocio bastante complicado porque o sea, Claro. todos los días está variando. Hoy puede amanecer 100 pesos por encima, mañana 100 pesos por debajo y Claro. en un Sí, día pero el perdió man, plata. pero el man de la casa de cambio no se va a poner él va a guardar, siempre va a guardar hasta que se dispare, como dice el profesor. Si sube el dólar, pues él comienza a cambiar. Sí, pero entonces usted con una casa de cambio, lo digo porque Ellos siempre yo ganan. conozco Venga. Ellos siempre más o ganan menos porque el tema, tienen sus porque estrategias. nosotros por el trabajo manejamos mucho ese tema. Claro. Profe, Pero una sí, es pregunta. delicado por el tema de, pero por ejemplo, en estos últimos, un tiempo, Esperen, que va a hablar una mujer. Ojo, va. Venga. No, Levantó la todo, mano. profe, todo silencio, todo en silencio. Espéreme, que voy a dejar de compartir para poder dar la palabra porque me la están quitando. Dale. ¿Quién habla? profe, Dale, Marley, profe. Dale. Profe, una pregunta. O sea, yo tengo un producto, ¿sí? Y si yo lo quiero exportar, ¿qué debo tener en cuenta? Eso está directamente relacionado con el Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio es lo que a usted le define cómo es que puede exportar un producto. Y eso varía según cada país, ¿cierto, Y profe? eso varía según cada país, sí, señor. Pero bueno, por ahora estamos en las políticas macroeconómicas. Y estamos hablando del cambio, de la tasa de cambio. La tasa de cambio impacta las exportaciones e impacta las importaciones. Al tener un producto, una tasa de cambio, o sea, más pesos por dólar, se benefician los productos que se exportan. Pero si el producto utiliza insumos que vienen de afuera, esos insumos también se vuelven más costosos. Sí me hice entender, chicos. O sea, si yo importo, pasa lo contrario. Al importar con un dólar alto, de una tasa de cambio alta para el país, la importación se vuelve mucho más costosa y ahí incrementa los costos de producción de aquellos que lo necesitan. Esa es la esencia de la tasa de cambio aquí en Colombia. Tiene unos márgenes, profe, que le permiten mantener la rentabilidad de los negocios. Señor, cuénteme. o sea, como un ejemplo claro, lo que pasó ayer con el petróleo Brent. Ajá, Brent. Por ejemplo, el petróleo Brent subió y tiene una expectativa de llegar a los $80. ¿Sí? Pero eso va a impactar en va a meter plata a la economía colombiana porque las exportaciones de petróleo son las más importantes del país. Y eso va a irrigar recursos al plan de desarrollo y lo va a beneficiar a Colombia. ¿Sí? Sin embargo, eso también tiene sus debilidades porque al tener los dólares adentro, seguramente se va a bajar los pesos. Hay muchos dólares en el país y al haber muchos dólares en el país, el precio del dólar, pesos por dólar, se va a bajar. Ya no va a estar a 3.500, va a estar a 3.000. Entonces las exportaciones se pueden echar para atrás. ¿Sí me hago entender cómo es que se conecta esto, chicos? Sí, señor, ya. Por eso es que ustedes deben tener una visión macroeconómica del negocio. Porque al tener una visión macroeconómica del negocio, ustedes se arriesgan menos o el riesgo de hacer el negocio disminuye en el sentido de que ustedes pueden tomar decisiones económicas. Excelente, ¿A dónde voy? profe. ¿A dónde voy yo a llegar? A que uno tiene que mirar eso. Por ejemplo, los cafeteros. Yo soy un enamorado de la economía cafetera. ¿Por qué lo soy? Porque yo creo que los cafeteros son una muestra de cómo deben funcionar los pequeños productores en el país. Los cafeteros tienen 3 columnas, por no decir 3 soportes, columnas grandes. Uno es el Fondo Nacional del Café, que es alrededor de 6 centavos de dólar de cada bulto que se vende, de cada libra que se vende al exterior, van al Fondo Nacional del Café y ese Fondo Nacional del Café lo irriga a los productores en transferencia tecnológica, en investigación, en comercialización, en producción, en todo.
Segundo columna, primer columna, el Fondo Nacional del Café. Segunda columna, la Federación de Cafeteros. La Federación de Cafeteros es la estructura técnica de los cafeteros que permite hacer asistencia técnica, investigación, de todo lo que usted tiene, de modo y manera que un productor que se mete a ser cafetero no necesita arriesgarse porque la tecnología la tiene la federación y le dice cómo producir y le dice cómo ganar. Espere, la federación, la tecnología y el pilar anterior, ¿qué era lo que, ¿de qué era lo que se encargaba? El Fondo Nacional del Café es la plata, es el recurso que los mismos cafeteros ponen. Por cada libra de café que se manda al exterior, 6 centavos pasan al Fondo Nacional del Café. Profe, pero ¿cuánto duró eso en establecerse, por ejemplo, para que esto estuviera funcionando así como usted lo nombra? No, por eso le digo yo que eso es lo bueno, porque es que los cafeteros llevan 100 años. Pero el Fondo Nacional del Café lleva alrededor de 40 años. Por eso no. Fondo Nacional, dinero. Listo. Sí. La federación, la parte técnica, en lo que tiene que ver con investigación, con transferencia tecnológica. ¿Cuánto tiene la federación, profe? Como 100 años. Espere, déjame terminar, Juan. Entonces, primer columna, segunda columna y tercer columna, la forma como los cafeteros participan en su negocio. Todos los municipios cafeteros del país tienen comité de cafeteros. Todos. Los departamentos cafeteros tienen comité cafetero departamental. Y hay un comité nacional de cafeteros. Si ustedes miran a la Federación de Cafeteros como un ejemplo, entonces hay uno, la participación de los productores, el recurso que da el fondo y la tecnología que trabaja la federación. Eso ha permitido que el café haya pasado por unas etapas muy duras, pero se ha mantenido y los cafeteros siguen siendo mayoritariamente pequeños productores. Productores de menos de 5 hectáreas son por lo menos el 85% de los productores cafeteros del país. Okay. Por eso digo yo que es un ejemplo a nivel nacional e internacional de cómo funciona una cadena productiva de café. Ahora sí, ¿qué era lo que me preguntaba Juan? Profe, la federación, ¿cuánto lleva entonces establecido? Por ejemplo, ¿cuántos años esperó la industria para poder hacer eso? Bueno, anteriormente todo era más demorado, pero... No, lo que pasa es que hubo la federación, o sea, los cafeteros han tenido hitos. Sí. Hasta el año, y profundizo un poco en eso para entenderlo. Hasta el año 89, simplemente se reunían los productores y los comercializadores y transformadores, es decir, la gente que lo compraba, y le decían a Colombia no produzca, o acordaban con Colombia no produzca más de tantos millones de sacos. A Brasil tanto, a todos los países les decían tanto. No produzca tanto, ¿por qué? Porque el precio se va a bajar o subir, o sea, había como una especie de acuerdo entre ellos y se llamaba el Acuerdo Internacional del Café. Okay. Resulta que en el año 89 había muchísimo café en bodegas. Y si los países querían mantener ese precio produciendo lo mismo, pues eso reventó el Acuerdo Internacional del Café. Entonces, los países inundaron con más café y al tener mucha oferta, el café se pegó una resfriada tenaz. Y Colombia sufrió fuertemente ese colapso en el año 89, lo que fue el año 89 al año 95, tal vez 96, que se redefinió su discurso cafetero. Los cafeteros sufrieron un desierto, por decirlo de esa manera. ¿Y por qué? Perdón, termino la idea. ¿Por qué sufrieron un desierto? Porque es que Colombia producía en esa época alrededor entre 15 y 17 millones de sacos. Y era el segundo productor del país, de lejos con los demás que seguían. Mientras que Brasil producía alrededor de 30, 32 millones de sacos y el consumo mundial era alrededor de 80 millones de sacos al año, pues Colombia producía con Brasil unas grandes cantidades. Al bajar el precio, entonces también bajó el precio interno del país, el precio interno de los cafeteros, y muchos cafeteros se reventaron, se quebraron. ¿Y esas bajadas de precios es porque, o sea, en sí por qué suceden? Porque hubo mucha oferta. Hay mucha...
Mucha oferta en esa época. Entonces, Vale. ya termino, ya estoy terminando la idea. Al tener mucha oferta, entonces los cafeteros tuvieron que, y es por eso sirvió la Federación de Cafeteros, que era lo técnico, y el fondo. Y ya los cafeteros entonces dijeron, momentico, tenemos que redefinir nuestro papel en el mundo cafetero. ¿Y cuál fue la redefinición de ese mundo? No producir volúmenes, sino producir fundamentalmente calidades. Comenzamos a producir café no a cielo abierto. Esa era la época del café caturra, si han escuchado ustedes. Y después pasó a la variedad que caturra tuvo unos problemas gigantescos de roya y de broca. Y entonces eso combinado con el precio internacional del café reventó a los cafeteros y los hizo redefinir su negocio. Y ese negocio partió primero de controlar el soya, la roya y la roya y la broca a través de prácticas técnicas, tecnológicas, que fue la federación la que ayudó, pero además de eso, la inversión se hizo ahora sobre otros cafés más resistentes y de mejor calidad a precio exterior, del exterior. Y poco a poco ha ido Colombia volviendo a tomar un papel bien importante. En este momento puede estar cercano a los 12 millones de sacos, pero son cafés que no van, todos los cafés de Colombia no van a una sola bolsa, sino que hay cafés especiales, cafés orgánicos, o sea, su portafolio se ha diversificado y eso le ha permitido a los cafeteros tener una estabilidad más o menos en el precio. Esa es mi exposición referente a los cafeteros. ¿Quién iba a preguntar? Que lo interrumpí. No, profe, pues aclarando, pues la verdad, ya que usted nos comparte tanto, le cuento aquí que le comparto también que pues lo que vimos el semestre pasado en planación estratégica, muchas empresas de cannabis no la hicieron y en este momento están quebradas. Y ahorita lo que usted está nombrando de la federación, eso se está haciendo acá en Colombia también, pero pues según entiendo, no quiere decir que sea la misma historia, pero pues lastimosamente se puede repetir, porque ahorita va a haber mucha cannabis a nivel mundial, ya no es solamente Colombia, ya ahora es México, Brasil, Argentina. Entonces, jue madre, hay que tener uno, mejor dicho. Venga, esa es lo que yo digo a ustedes, que uno cuando va a hacer una inversión tiene que pensar más allá de producir para el precio actual. Sí. ¿Por qué? Porque si usted va a producir y va a aprender, pues comience desde pequeño y mirar cómo es que esa producción pequeña puede tener un mercado pequeño pero valioso. Es decir, que paguen bien. Seguro, por lo menos. Sí, señor. Aquí está pasando algo, profe, que es, por ejemplo, que en el ICA todo el mundo está registrando variedades. Claro. Y entonces ya, como en el café, yo no sé cuántas habrán, pero pues en la cannabis te digo que hay más de 5.000 variedades. Entonces, ¿cuál es la que se va a vender? No se sabe. Todos van a producir diferentes. Y eso se tira al mercado. Eso está, exactamente. Hijo de madre. Te cuento que, profe, usted como que está trabajando con Nostradamus. Pero hay que preguntar, va. Bueno, pero venga una cosa, chicos, venga, pónganle cuidado porque es que mi interés en esta asignatura es llenarlos a ustedes de criterios para tomas de decisiones. La cabeza, profe. ¿Cómo? Nos va a dañar la cabeza usted. Venga, no. ¿Por qué? Porque es que por eso es necesario que ustedes no actúen como productores solos. Los únicos que pueden ser productores solos son aquellos que son empresas multinacionales. Okay. Vea, inclusive si usted mire el negocio de la cerveza en Colombia era un monopolio hasta hace 5 años, tal vez son 8 años, el monopolio de la cerveza. Todo era, el Grupo Santo Domingo se alió con SAB, con la cervecera sudafricana, y todo lo que entraba a Colombia era cervezas que manejaban a nivel mundial esas empresas. Y entonces, claro, nosotros teníamos no era todo el portafolio de cervezas, pero si ustedes miran, ahora Ardila Luleo comenzó a sacar la Andina, ¿se acuerdan? Sí. Con un grupo empresarial chileno. Se unieron los dos y comenzaron a mirar cómo ese grupo empresarial chileno trae otras variedades a Colombia. Si ustedes lo miran desde la óptica, el mercado cervecero de Colombia es más o menos estable.
y se está convirtiendo en quién consume más de qué en función de la calidad del sabor, del aroma, etcétera. Yo no soy cervecero, pero bueno, lo que he leído es hacia esos lados. Y eso debe ser para nosotros un ejemplo. ¿En qué sentido? En lo pequeño. Si nosotros vamos a sembrar, como usted dice, cannabis, nosotros tenemos que mirar cómo podemos trabajar asociados, no producir asociados, producir independientes, pero por eso hablo del esquema de la federación. En el esquema de la federación hay un gremio. Nosotros tenemos que construir un gremio, porque si ustedes tienen un gremio de 5, 50, 500, ustedes pueden manejar volúmenes, y los volúmenes originan clientes Profe, más otra seguros. pregunta. Esos gremios los puede constituir personas ajenas a que sean empresarios de las mismas compañías, por ejemplo, abogados, no sé. Claro, así. pero que tengan relación. Kelly, ¿qué me iba a decir? Dani. Profe, no sé si es una estrategia ahorita en los bancos, que los bancos se están uniendo porque ellos presienten una crisis que viene. Entonces, ya les llegó. Sí, ya les llegó la entonces crisis. se están uniendo porque hay una crisis que va a pasar. Claro, si ustedes... Ellos se adelantan al hecho. Claro. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que trabajar en ese equipo. Y ya voy a redondear para seguir con mi exposición de la macroeconomía. ¿Qué es lo que tenemos que cambiar nosotros? Nuestro chip en lo que tiene que ver con la cultura individualista. Porque la cultura individualista origina que en un negocio uno gane más que el otro. ¿Cómo lo tumbo? No. En este momento tenemos que trabajar, es un gana-gana. Nosotros podemos producir unos volúmenes con unos acuerdos entre todos, y para eso es que sirve formar gente nueva. Los viejos como yo ya estamos resabiados y es más difícil que nosotros tengamos capacidad de cambio. En cambio, los argentinos como ustedes tienen capacidad de cambio y de poder llegar a acuerdos en lo que tiene que ver con los negocios. Y por último, para exportar en el sector agropecuario o agroindustrial, se necesita trabajar en equipo, chicos. Eso no se puede hacer individualmente, dado los tamaños que se necesitan para las producciones. Bien, voy a seguir compartiendo la pantalla. Bueno, entonces hablamos de política cambiaria y eso fue lo que... La política monetaria quiero cerrarla con dos cosas. Colombia tiene un banco de bancos que se llama Banco de la República. ¿Ok? Todos los bancos deben reportarle al Banco de la República. Y hay una obligación que por cada peso que esté en cuentas corrientes de ahorro, CDTs, etcétera, tiene que tener, no estoy en este momento seguro, pero está entre el 5 y el 10%. Es decir, si un banco tiene, por decir algo, 1 billón de pesos en cuentas corrientes, en cuentas de ahorro y demás, debe tener 100.000 millones de pesos el Banco de la República, porque eso es lo que le permite al banco tener estabilidad en cuanto a su negocio bancario. ¿Qué pasa, señor? O sea, lo que trata de insinuar de decir es que manda más el Banco de la República que el presidente. Claro, en la política macroeconómica y la política macroeconómica, como es la monetaria y la cambiaria, sí. Eso sí es así. O sea, el presidente manda en la política fiscal. Sí, sí. Y en la política laboral. Pero en la política cambiaria, el Banco de la República. Entonces, por ejemplo, si hay en el medio capitalista donde vivimos, o sea, en el sistema económico que vivimos nosotros es capitalismo. Y el capitalismo se puede reducir a dos cosas, oferta-demanda. La relación entre oferta y demanda es lo que tiene que ver con comercialización, con todo lo que usted quiera, pero en últimas es oferta y demanda. Si hay mucha plata en el mercado, ¿qué pasa con los productos? Les toca bajarlos de precio, o sea... Ajá. Pierden precio. Escasean. O sea, se restean, correcto. O sea, si hay mucha plata en los productos, ¿qué pasa con los productos? Escasean. Escasean. Y al escasear, ¿qué pasa con el precio?
se sube. Se vuelve a subir, sí. Claro, por eso es que la política monetaria es clave para la inflación. Si hay mucha plata en el mercado, si hay mucha plata, que la gente tiene plata para gastar, entonces, por ejemplo, hay más demanda de carros, de bienes y servicios y demás, y al tener más demanda, pues entonces, y la oferta sigue siendo la misma, de una vez el precio del bien y servicio se sube. Y eso es grave para el país porque la inflación sube. ¿Ok? Entonces, ¿Cuánto duraría? eso depende. Por eso es que está el Banco de la República, porque el Banco de la República lo que hace fundamentalmente es, si ve que la inflación, cuando la Constitución del 91 creó el Banco de la República, la principal función del Banco de la República era bajar la inflación, porque la inflación en esa época estaba por alrededor del 35-40%. Y al bajar la inflación, eso significa, le pasa a uno lo que le pasa a Venezuela, que hay una hiperinflación y entonces el peso no vale un carajo y, mejor dicho, eso sí se destortola el sistema económico. Entonces el Banco de la República, al mirar que hay mucha oferta de plata, puede aumentar los intereses. ¿Me explico? Todos los bancos le dicen al Banco de la República, porque muy posiblemente si un banco es muy eficiente en la colocación de plata, él no va a tener toda la plata que coloca. El banco capta y en función de lo que capta, presta, ¿cierto? Pero si le hace falta captar plata, esto le hace falta captar porque tiene muchas solicitudes de préstamo, le puede decir al Banco de la República, présteme una plata. Y en esa plata, el Banco de la República le cobra un interés. ¿A dónde voy yo? Que el Banco de la República, cuando hay mucha plata en el mercado, entonces sube la plata que le cobra, eso se llama la tasa de interés interbancario. Y la tasa de interés interbancario obliga a que la tasa de interés final al que va a prestar, al que va a solicitar un préstamo, se le suba. Entonces, al subírsele, demandan menos la plata. ¿Qué me hice explicar, chicos? Por favor. Espero que no los haya enredado. Sí, o sea, siempre el sistema va a tender como al balance, ¿no? Claro, el Banco de la República es el árbitro. Por eso es que el árbitro. Ahora, ¿por qué la cambiaria? Porque vamos a ver, por ejemplo, si no hay muchos dólares en el mercado, ¿qué pasa con el dólar? O sea, la oferta es poca y la demanda es alta. ¿Qué pasa con el dólar? Se elevan los costos. Claro, se disparan los dólares. Entonces, el Banco de la República dice, y eso lo hizo el año antepasado, el Banco de la República vio que había un encarecimiento, o sea, la tasa de cambio se subió casi a 4.000 pesos, ¿recuerdan? Chicos, ¿recuerdan? Sí, señor. Entonces, al tener mucho, entonces lo que hizo el Banco de la República fue meterle dólares al mercado y sacó como que alrededor de, durante unos 15 días, 100 millones de dólares diarios, y eso hizo que aumentara la oferta de dólares y se bajara la tasa de cambio. ¿Ok? Espere, respítanos, profe. ¿Desde dónde? Apenas se subió el dólar a 4.000. Bueno, se subió el dólar a 4.000 es porque había pocos dólares y mucha demanda de los mismos. Y como el dólar se tiene que comprar con pesos colombianos, entonces el dólar valió a 4.000 pesos. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Sí, sí. Listo. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que el Banco de la República intervino. ¿Y cómo intervino? Como el Banco de la República realmente tiene mucha plata en muchas cosas, ¿sí? El Banco de la República trajo y puso al mercado dólares. Es decir, le dio a los bancos dólares, le dio en las casas de cambio dólares para que hubiera dólares en el mercado. Al tener más dólares, con la misma, aumentó la oferta con la misma demanda, pues bajó el precio de cambio, la tasa de cambio en Colombia. ¿Sí me explico? Profe, otra pregunta, sí es, o sea, lo que usted nos está explicando tiene que ver con el Producto Interno Bruto, o sea, lo del PIB. Ahora les digo eso. Todavía no he hablado del PIB. Ah, pero sí vamos a verlo.
Claro que sí. Vamos a ver. Vale, le sí, muy estoy entendiendo, lo estoy entendiendo bien. Me estoy haciendo figuras en la mente. Entonces, soltó muchos dólares el banco para bajar para que valiera menos el dólar aquí en Colombia. O sea, al Ya. aumentar la oferta con la misma demanda, se baja el precio. ¿Eso Sí. lo hace con la Reserva Nacional? Claro, es que el Banco de la República tiene plata en el extranjero. O sea, él tiene reservas en oro, tiene reservas en otras monedas, tiene plata en otros fondos, ¿sí? Porque la idea es que el Banco de la República le genere también ingresos a Colombia y le renta, como el Para- petróleo le renta. Que aumente la Reserva Nacional para que la economía se mantenga alta. Claro, claro. Por eso es necesario tener mejor dicho, si hay algo, chicos, si se lo digo con conocimiento de causa, pero más si hay algo respetado en Colombia como institución, es el Banco de la República. El Banco de la República, en la época de Samper, quiso que volviera, antes de la Constitución del 91, la política monetaria y cambiarla la manejaba el gobierno. Entonces, pasa lo que pasa en Venezuela. En Venezuela, ¿quién manda? El gobierno, o sea, Maduro. Y necesita plata, pues imprime plata. Entonces, bota muchísima plata al mercado, mucha plata, pero con eso no compra nada. ¿Por qué? Porque los productos cada vez es más. Hay pocos productos para esa cantidad de plata. Entonces, el producto se valoriza mucho y eso es lo que ha pasado en Venezuela. Por eso hay una hiperinflación y están volviendo, sin proponérselo, se dolarizó la economía venezolana. Se dolarizó allá, el negocio ahora es con dólares y ya está legalizada por el gobierno. Entonces, cuando la política monetaria y cambiar la maneja el gobierno, revienta económicamente los países. Colombia estaba reventada en la década del 80 y la Constitución del 91 fue de las cosas sabias que hizo vamos a diferenciar el Banco de la República de lo que es el gobierno nacional y el gobierno nacional de lo que es el Congreso, o sea, el legislativo y del judicial. Todo es diferente y el Banco de la República tiene autonomía. Autonomía. Claro, la forma como se articula el Banco de la República con los otros con el gobierno es a través de la Junta del Banco de la República, lo que vimos al inicio. Sí, chicos, ahí es donde participan, pero lo que se dan es discusiones macroeconómicas y discusiones técnicas. Profe, o sea que cuando el Banco de la República mantenga una inflación estable, ahí es donde hay que negociar al exterior. Ahí no le puedo decir eso, porque si hay esos son oportunidades. Lo que es importante del negocio del exterior es que la política de cambio no sea la base fundamental de la rentabilidad del producto. No sé si me hice entender. Es decir, usted tiene que sacar un producto y ese producto llevarlo allá. Si cambia, si disminuye, o sea, se aumenta el precio del dólar. Entonces, al aumentar el precio del dólar puede usted beneficiarse o si se baja, pero que pueda seguirlo manteniendo. Sí, que el producto se sostenga en el tiempo. Por eso hay muchas cosas que, por ejemplo, si usted mira, el Fondo Nacional del Café creó un fondo que es para esas eventualidades y lo está alimentando. De modo y manera que, además de ese porcentaje de 6 centavos por dólar, también hacen una reserva que le permita mantener esa reserva y aumentar cada vez que haya un bajonazo y que los productores pierdan plata, entonces llegan y le dan los subsidios. Y eso también ha ocurrido. Ocurrió, por ejemplo, en la época de Santos con el paro cafetero, ¿se acuerdan? Oiga, ustedes estaban vivos con el paro cafetero. Sí, más o menos. Ya habían nacido, chicos. Bueno, tendrían por ahí 13 años, 14 años tal vez. Pero bueno, que los cafeteros con los otros agricultores pararon al país y lo pararon en eso. Entonces, ¿quién le solicitó? Entonces, tuvo que crear ese fondo y inicialmente a través de recursos del ministerio les dio, mientras que
Él volvió a coger nuevamente precio internacional el café y se volvió a nivelar. Y a partir del año 2014, tal vez desde 2015, hemos venido con un ingreso cafetero más o menos constante y bueno. Bueno, entonces quedó claro política monetaria, política cambiaria y cómo son los actores, ¿cierto, chicos? Bueno, ahora miramos la política fiscal. La política fiscal es tan importante como la cambiaria y como la monetaria. Porque mientras que la política monetaria y cambiaria permiten aprovechar los negocios internacionales, la política fiscal permite que los negocios nacionales funcionen. ¿Por qué le digo que funcionen? Porque el Estado colombiano es muy grande comparado con nuestra economía. Voy a hacer una comparación. En una nación como los Estados Unidos, los ingresos del gobierno y los gastos del gobierno no son arriba del 5% de todos los ingresos del PIB del país. ¿Sí? O sea, no pesa tanto, el 5%. Mientras que en Colombia, los ingresos del gobierno y la forma como se distribuye puede estar llegando a al 35%. Entonces, una política fiscal impacta la oportunidad de negocios de manera fuerte. ¿Y en qué consiste una política fiscal? Es cuando el Estado controla a quién y en qué cantidad le cobran impuestos. Por eso, si ustedes escuchan noticias, están hablando nuevamente de un ¿qué? ¿De una qué? Reforma Tributaria. Ajá, reforma tributaria. ¿Por qué? Porque resulta que los ingresos de Colombia, del Estado colombiano, o sea, el presupuesto general de la nación, está desbalanceado en los ingresos y los gastos. Usted sabe que en un presupuesto es ingresos y gastos. Se presupone que si la diferencia entre ingresos y gastos y si usted gasta más de lo que ingresa, se quiebra, ¿o no? Sí, chicos. En un negocio cualquiera. Claro, Sí, claro. sí, y eso cómo tiende al balance Ya les explico. Entonces, en Colombia resulta y pasa de que Colombia tiene más gastos que ingresos. ¿Quién abre ahí internet? ¿O lo abro yo? Yo. Bueno, abra, coloque presupuesto general de la nación. Presupuesto. Listo, usted está copiando ahí, ¿cierto? Sí, señor. Deme el valor. Cuenta con un monto total de 313.9 billones, de los cuales 58.6 billones serán para la inversión. Bueno, síganme leyendo eso. 13.300, son alrededor, vuélvame a leer la cifra. 313.9 billones. Claro, o sea, el presupuesto general de la nación es 333 billones. ¿Sí? 333. Ahora dígame, ¿cuáles son los gastos? De los cuales 58.6 billones de pesos serán para la inversión, la cifra más alta registrada en la historia del país. Cierto, pero resulta que si ustedes miran cuáles son las fuentes de ingresos del presupuesto. A ver, trabajen fuentes de ingresos. Entonces está, por ejemplo, ¿exportaciones? ¿cuánto es? Claro, exportaciones, que fundamentalmente... No, exportaciones. No, exportaciones, es lo que más gana. Eso, que es cuánto es por el precio, por las exportaciones de petróleo, por las de carbón, por las de café, etcétera y demás. Eso deja unas ganancias. ¿Sí? Pero eso respecto a las importaciones, ¿cómo estaría? ¿Cómo? En este momento estamos deficitarios. O sea, importamos más de lo que exportamos. Tremendo, ¿no? Sí. Pero eso no influiría mucho en la medida de que nosotros tuviéramos una economía nacional más sana. Y eso es parte de la política fiscal. Porque la política fiscal, como maneja
los ingresos que a través de impuestos y también los gastos a través de la inversión que se hace, pero también en salarios, pero también, además de eso, en la deuda, además de eso, en lo que es pensiones. Lo que más pesa en Colombia para el presupuesto general de la nación está en el pago de la deuda y en las pensiones. ¿En cuánto están, profe? Búsquemela en internet, por favor, porque en estos momentos pues yo haría una cifra, pero por ejemplo, usted se está del presupuesto general de la nación puede estar pagándose en deuda entre el 30 y el 40%. Búsquenla a ver si me equivoco. O sea, esta carreta que yo les estoy diciendo, no la tomen como si fuera a la ligera. Analicen si lo que yo les digo tiene razón o estoy diciendo mentiras y me cuestionan. Porque en eso consiste la discusión con ustedes. Con eso se construye conocimiento. 35,7 billones al pago de deuda principal, es decir, a las otras obligaciones netas, y 33 billones más en solo interés. ¡Uy, su madre! O sea, son 66 billones, 68 billones, ¿sí o no? Sí. Por eso. Y hay de los 79. Ajá. Bueno, ¿a dónde voy yo a llegar con la política fiscal? Si el Estado no disminuye los gastos de funcionamiento de lo que no produce, poco a poco se está reventando y entramos en una como la de Venezuela. Profe, una pregunta. Señor. Bueno, usted dice que el Estado en Colombia, pues todo obviamente debe reducir los gastos. El banco entra a evaluar cuáles gastos pues se deben bajar, ¿sí? Y si no se encuentra solución, ahí el banco está en facultad de la reforma tributaria. No, venga, me parece buena su pregunta. No, el banco no influye, esa es la política fiscal. Y la política fiscal, el que maneja la política fiscal es el gobierno. Del Estado, la política fiscal la maneja el gobierno no le consulta al banco esa reforma tributaria y nada por el estilo. Lo que pasa es que se hacen acuerdos para que cómo funciona el PIB. Ya hablamos un poco del PIB cuando terminen lo de las políticas, ¿de acuerdo? Mucha carreta, ¿cierto, chicos? Pero bueno. Está bien. Que me tengan paciencia. Está súper bien. Bueno, la política fiscal, entonces, lo que es importante de la política fiscal es que se irrigue hacia una política social que permita dinamizar los negocios. Ahora bien, el Estado colombiano, a través del gobierno, es el que la maneja y es el que define cuánto gasta y a dónde se va esa plata. Les voy a dar unos ejemplos del gobierno pasado. El gobierno pasado se generó el acuerdo de paz. Todos estuvimos de acuerdo con el acuerdo de paz. ¿Por qué? Porque había una estrategia para acabar con las luchas aquí, pero resulta que el acuerdo de paz no tuvo una realidad en lo económico. Y le voy a dar razones. Primero, para que el acuerdo de paz se pudiera llevar a cabo, se necesitaba en los próximos 10 años alrededor de, y estoy hablando de pesos del 2015, de 180 billones de pesos. ¿Cuánto está en el presupuesto general de la nación? En este año, 330 billones, ¿cierto? 313.9 billones. Eso, 313. Llevemos esas cifras. 180 billones que se iban a gastar en el punto 1, 2, 3 y 4. El punto 1, ¿se acuerdan ustedes qué era? Desarrollo rural. Desarrollo rural. El punto 2, víctimas. El punto 3, justicia. El punto 4, derechos humanos. ¿Sí? Esos 4 puntos eran los claves. Resulta que en Colombia
En Colombia la violencia tiene unas raíces de la pobreza colombiana. Visto desde la óptica del desarrollo rural, era importante lo del punto 1. Pero resulta que cuando Santos planteó y firmó el acuerdo de paz, no financió el punto 1. Y el punto 1 es el 83% del valor del acuerdo de paz. El punto 1. Todo lo demás lo financió, la JEP la financió, todo eso lo financió. Pero en lo que es el punto más clave y que daría a Colombia la posibilidad de tener paz, no lo financió. Y eso se lo dejó no solamente a Duque, sino a los que siguen. Y Colombia no tiene los recursos para desarrollar ese acuerdo en el punto 1. Y el punto 1, y eso es una opinión muy personal, era el que podía disminuir la violencia en Colombia. La violencia en Colombia no se disminuye si no se hace un equilibrio entre la pobreza que tenemos y la riqueza que se genera. Y además de eso, le dejó esa espinota a Duque, ¿no? No solamente a Duque, sino a todos los demás presidentes. Y él sigue con su Nobel de Paz, pero vuelto miércoles el país. Y la culpa fue un mal acuerdo. ¿Y por qué un mal acuerdo? Porque el acuerdo sí benefició a la cúpula de la FARC, pero no a los guerrilleros rasos. Lo digo por conocimiento de causa porque yo estuve en varios zonas de verificación. Yo estuve trabajando con ellos y estuve trabajando con los guerrilleros rasos. Y los guerrilleros rasos, y eso fue el año 2017, los guerrilleros rasos se quejaban desde ese momento porque no había forma de que ellos tuvieran proyectos productivos. Y esos proyectos productivos no fueron financiados desde esa época. Y termino con esto. Santos disparó los gastos de funcionamiento gigantescamente. Es decir, con lo que Santos gastó en todos esos contratos a nivel nacional y de funcionarios de los ministerios, había podido ayudarles a la guerrillerada a tener proyectos productivos. Pero como eso no muestra. Entonces, en ese sentido, ¿y por qué estoy hablando de esto? Porque a mí me da la oportunidad en este momento de mostrarles que la política macroeconómica, cuando es mal manejada, genera unos desequilibrios sociales gigantescos. Y en este momento, uno de esos desequilibrios combinado con lo que dejó en los gobiernos anteriores, está lo que pasó en la pandemia. Porque lo que pasó en la pandemia acabó con el aparato productivo, no de las grandes empresas, bueno, algunas medianas empresas, pero sí de las pequeñas empresas que se dedicaban en función a la demanda. Porque la demanda del país se contrajo. Al estar nosotros encerrados un año, nosotros no demandamos. ¿Sí me explico qué es la demanda? O sea, cuando hay una oferta que se mantiene constante y hay poca demanda, pues hermano, el precio de esa oferta se baja muchísimo. Y eso es grave para la economía, por eso se cerraron restaurantes, etcétera y demás. Pero también en la pandemia, uno de los beneficiarios fue el sector agropecuario. Y del sector agropecuario, fundamentalmente, los pequeños productores, en la medida de que volvieron a tener unas opciones de comercialización de sus productos diferentes a lo tradicional. Eso lo vamos a discutir en próximas clases, pero por ahora déjenmelo como una inquietud y si me van a cuestionar, perfecto, me gusta, pero hagámoslo para la clase pasada, en tanto, ¿de acuerdo? Chicos. Bien, profe. Bueno. Aquí ya me estaba metiendo en el tema que estaba hablando.
¿Cuáles son los problemas para exportar? Los problemas para exportar fundamentalmente, y esta diapositiva la construí antes de la pandemia, pero no significa que esté obsoleta, no, al contrario. Entonces, ¿hay violencia y inseguridad, chicos, en el país? Claro, claro. Sí. No la tenemos en Santander, a Dios gracias. Pero sí, en otros lados hay violencia e inseguridad. ¿Cómo? Bueno. Segundo, hay cargas tributaria excesiva y es una estructura compleja. ¿Hay carga tributaria excesiva? A veces, ¿no? Sí, señor, porque es que realmente el país, ustedes saben que es la DIAN, ¿cierto? Sí. La DIAN, yo creo que en los próximos 5 años todos los colombianos vamos a tener que tributar de una u otra forma, porque es la forma como el Estado va a recaudar plata. Pero la carga tributaria se hace es mayoritariamente a aquellos que son legales y que representan esa legalidad y a quienes más duro les dan. Es poco lo que se ha hecho con la ilegalidad. Voy a darles un ejemplo. La ilegalidad no solamente es lo que pasa con la coca y con todo. Con las motos, los motorizados y todo eso, ¿no? Todo eso. Pero fíjese, sí, vamos a hablar un poco del sector agropecuario. Ustedes conocen la central de abastos de Bucaramanga. Sí. Casi ninguno, por decir ninguno, tiene una contabilidad real. Hay una contabilidad que muestra a la DIAN y otra que es por debajo de cuerda. La de la DIAN paga impuestos, pero la de debajo de cuerda, que es por lo menos 2 y 3 veces mayor, no paga impuestos. Eso es ilegalidad y no se ha hecho mucho con eso en lo que tiene que ver con los... Y bueno, pero eso de lo de abastos, o sea, eso es como un foco y grande, ¿no? Gigantesco para el sector agropecuario, gigantesco. Pero no ha querido meterle el diente a eso el Estado y no sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque eso realmente también es una política dura para trabajar. El otro aspecto, como problema para los exportadores, es el bajo nivel de ahorro. Por ejemplo, nosotros en Colombia tenemos un ahorro que no pasa del 5%. Me explico. Y en eso sí es clave, chicos, por favor, abran sus mentes. Ustedes no pueden gastar en su presupuesto personal más del 90% de lo que ganan. Tienen que dedicar el 10% por lo menos al ahorro o por lo menos al diezmo, para que, si creen en Dios. Pero el 90%, ustedes no pueden gastar más de lo que ganan, porque no van a poder tener un capital después con que apalancar un proyecto. Entonces, Colombia tiene un bajo nivel de ahorro y ese bajo nivel de ahorro es grave para poder trabajar proyectos productivos. Porque nosotros estamos acostumbrados a que presenta un documento en papel y quieren que le den toda la plata. No, si usted tiene un documento en papel y usted tiene un 10% de apalancamiento, consigue otro apalancamiento. En estos momentos el Estado colombiano no financia, no le da oportunidad de subsidios para las empresas y demás si usted no lo apalanca. Y lo apalanca con un recurso. ¿De acuerdo? El cuarto punto. Desequilibrio fiscal. Ese desequilibrio fiscal es lo que hablábamos nosotros del presupuesto. Hay un presupuesto general de la nación que tiene más gastos que ingresos y que siempre, para que se pueda equilibrar, se trabaja es con créditos o con la venta de activos. Usted sabe qué es el crédito, lo consiguen con la banca internacional o con la banca nacional, pero ustedes saben lo que es venta de activos que alimentan el presupuesto general. ¿Han escuchado? De activos. Pequeños negocios. Como el tema de la venta de las acciones, por ejemplo, de que vendieron acciones. No le escuché lo último, pero sí. Venta de acciones. Por ejemplo, en este momento... Póngale cuidado, es decir, la venta ganancia.
A que ver. se obtiene debido a los productos o servicios de mercancía que maneja una empresa. No, 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 O es no, uno no, 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 eso no los es. procesos más comunes de una compañía. No, por eso, no, no, pero estamos hablando, aquí estamos hablando del Estado. Ah, ¿Sí? bueno. Cuando hay un desequilibrio fiscal es del Profe, Estado. pero el Estado no es una empresa. No, es una empresa en Las cierta forma. propiedades del Estado, ¿no? Claro, las propiedades del Estado. Un Eso Estado. es. Las electrificadoras y toda esa vaina. Exactamente. Eso es. ISA la van a vender. Como vendieron Ecopetrol en su época, una parte de Ecopetrol, porque es que eso le permite tener ingresos frescos para poder asumir los costos del presupuesto de Sí, la o sea, nación. compárenlo, el paralelo, los negocios que hace el Banco de la República, es más o menos así. No, Sería porque el como, banco, como algo no. paralelo. No. Porque el Banco de la República lo que hace es coger plata. El Banco de la República no puede perder plata o no debe perder plata. Pero pues usted había dicho antes que él hacía unos negocios por fuera. Sí, pero los negocios es de plata. De activos, el activo es plata. El activo a corto plazo se llama el dólares, yenes, euros, etcétera, ¿sí? Dólares. O sea, esos son los activos que maneja el Banco de la República, pero él no pierde la propiedad de esos activos. No la pierde. Cuando hablo Ya, listo, ya. Cuando hablo de la venta de activos del Estado, el gobierno, entonces son las empresas del Estado, Ecopetrol, las electrificadoras, etcétera, etcétera, etcétera. Y esos activos, cuando los vende, esa plata entró. Cuando vendió Telecom, esa plata entró. Cuando vendió lo de los celulares, la tecnología 3G, la tecnología 4G, ahora viene la 5G. Ese espectro, cuando lo vende, son los activos que vende y esa plata le introduce al presupuesto general de la nación y eso es lo que le ayuda a gastar en los proyectos, ¿sí? Claro, y como no hay manera de que el banco toque eso, porque, o sea, como No. para salvaguardar, ¿no? Sí, por eso, porque la política fiscal es del gobierno. Entonces, y ahí no se mete el banco. Ahora miremos el bajo nivel educativo y de innovación. Realmente nosotros tenemos, pues, programas como el nuestro, aquí, el Producción Agroindustrial, Administración Agroindustrial, que ahora tiene el nombre, y todas las tecnologías, lo que queremos es aumentar el nivel educativo para que impacte en la innovación de lo que se hace. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar un proyecto, el proyecto tiene que tener una innovación que permita que no se haga lo que todo el mundo hace, sino que le dé un valor agregado y ese valor agregado es lo que le genera mayor ingreso y ganancias al que lo propone. Otro punto clave para los exportadores es la infraestructura incipiente. Mire, el que abrió las puertas de este país a la globalización se llama César Gaviria Trujillo. Por eso es que uno no debe dejarse meter los dedos en la boca. El Partido Liberal siente que nosotros protegemos lo social. Eso es un discurso falso. Quien abrió las puertas del país a la globalización se llama César Gaviria Trujillo. Sí, dejó llenar esto de carros y motos, ¿no? Con Rudolf Holmes a la cabeza. Dos liberales que le abrieron la puerta a la economía sin haber estructurado las empresas colombianas. Eso es lo que, el error no fue la apertura, fue lo abrió y mire a ver, sálvese el que pueda. Y sálvese el que pueda, reventó el sector agropecuario. Lo reventó. Entonces, pero el compromiso de Gaviria era que abriera la apertura, pero en el gobierno de él y en el de Samper se iban a transformar las carreteras y se iba a transformar la carretera y no solamente a construir un tren como el que en la época de López Miquelsen, presidente liberal, acabó con ferrocarriles liberales. Espera, ¿Gaviria de qué año es, profe? ¿Gaviria de qué año es? Gaviria fue del año 90 al año 94. Luego Samper. Luego Samper. Del 94 al 98. Luego, Uribe. Pastrana. Y luego Uribe. Luego Uribe, luego Santos. Pero lo que quiero yo decirles aquí es que no hay, esos son
el Partido Liberal acabó con los ferrocarriles nacionales en el año 76. Acabó con los ferrocarriles nacionales. Los ferrocarriles nacionales, mientras usted lleva una tonelada en una mula de Bogotá a Buenaventura, le puede valer la tonelada, qué sé yo, 250.000 pesos. Si fuera en tren, le valía alrededor de 30.000 pesos. Y se acabaron los ferrocarriles nacionales que benefician a los productores y se les dio la carga a los transportadores, de modo que los transportadores son los reyes y son los que manejan la pauta para el transporte del centro del país a los puertos. Y bien, pero no tenemos carreteras aún. Estamos después de que Gaviria fue presidente y que dijo, han pasado, es decir, llevamos alrededor Van para 20, más de 20. Más de 20 años, 30 años, van a 26 años. Y sin vías para productores, ¿no? Claro, y no hay vías. Eso es, entonces, una infraestructura muy ineficiente, muy incipiente. Y por último, hay algo que es clave. A nivel de negociaciones internacionales, el bajo nivel de cumplimiento. Voy a hacer, yo, para poder decir lo que voy a decir, parto primero a decirle que yo no quiero la gran minería en el paro de Santurbán. No podemos permitir eso. Sin embargo, y le voy a decir el problema de Santurbán en Santander. ¿Cuándo se habló del problema de Doro en Santurbán? Cuando el gobierno nacional abrió las puertas a la gran minería. Y la gran minería hizo estudios y encontró la riqueza en el subsuelo de Santurbán. A partir de eso y con unos acuerdos internacionales, el gobierno se comprometió a que si le metían plata a eso, pues si le metían plata, y hablamos de millones de dólares, a eso podrías extraer el oro. Y no tuvo en cuenta ni la región ni lo ambiental. Entonces, ¿de quién es la culpa si ahora que viene, lo que viene ahorita, Minesa demanda al Estado colombiano porque incumplió el contrato y el derecho de propiedad y regulación, porque el Estado colombiano a nivel regional y local no quiso ni no permitió que extrajeran el oro en gran minería? De eso es que yo hablo. El Estado se mete en negocios sin contar con quien tiene que contar, que es con lo local y con lo regional. Y después nos los quiere meter a juro. El problema es del gobierno nacional, y el gobierno nacional puso a pelear a la gran minería con lo local y con lo regional, cuando el problema fue el gobierno nacional. ¿Me estoy explicando, chicos? ¿O lo estoy confundiendo? Sí, sí le entendí. Por ahí habían dicho que Colombia tampoco tenía estudios por parte de ellos. O sea, estaba hablando de lo de Santurbán. Sí, señor. Sí. Que el rumor que yo escuché es que hay unas personas fue que Colombia no hizo estudios propios. No, y hay otra cosa. Los estudios que han... Entonces, dentro de esas negociaciones, Colombia no les exigió estudios a profundidad. Entonces, cuando le exigió los estudios, fue cuando aquí hubo problemas. Y entonces, y son estudios muy chimbos. Y realmente la gran minería no debe entrar a romper los ecosistemas. No son solamente el ecosistema páramo, es el ecosistema al bosque altoandino, también, que es muy frágil. Pero es el Estado a nivel nacional quien ha generado esos conflictos. Si los mineros artesanales o los mineros que están allá, si hubieran comenzado a legalizar y la producción, estaríamos en otro cuento y estaríamos generando riqueza, pero tocaba era con la minería tradicional. ¿Por qué no se generó la minería tradicional?
porque el Estado en sí es un Estado que le gusta recibir plata, pero del sector primario. Es un Estado extractor, se llama eso. O sea, el Estado produce carbón, no lo produce, lo explotan. ¿Y lo explotan quién? Las multinacionales. Explotan petróleo, ¿quién lo explota? Bueno, Ecopetrol y las multinacionales. Oro, ¿quién lo explota? Las multinacionales. Y eso le genera ingresos al Estado. Eso es más fácil de negociar que adecuar, por ejemplo, la infraestructura de vías, que adecuar todo lo que tiene que ver con los productores del sector terciario o primario para poder mejorar sus ingresos. Entonces, el Estado ha sido torpe en el manejo de lo que tiene que ver con la visión hacia dónde tiene que ir el país. Y eso es una opinión personal, porque el Estado sigue sin respetar la riqueza más grande que tiene Colombia, que es la riqueza ambiental. La riqueza ambiental como Costa Rica. Pero para eso necesitarían como una especie de, no sé, o sea, necesita más criterio científico para esas cosas, porque para que toquen recursos naturales y en serio crean que no vaya a haber impacto, pues eso es una cosa, y más a futuro, ¿no? Impacto a Claro, futuro. y le voy a dar un último ejemplo para cerrar la discusión en ese sentido. Ahora con el fracking, ¿sí? Ustedes saben que Ecopetrol tiene todos los recursos del mundo para poder hacer estudios que le beneficien. Ecopetrol tiene, el presupuesto de Ecopetrol es multiplicado por 1000 el presupuesto del Ministerio del Ambiente. O sea, si yo pongo a Ecopetrol a que financie el estudio del fracking, voy a tener resultados que le favorecen a Ecopetrol, no al ambiente. ¿Sí me hago entender? Esos recursos deberían venir de Ecopetrol, pero manejados desde el ministerio. Vale, sí, y sí, porque van a salir enfocados es a como a la productividad de ellos, ¿no? O sea, así es. Claro, al negocio de ellos. ¿Quién está tratando de hablar que si tiene la... Está muy malo el negocio. Miguel es. Bueno. Por último, la última diapositiva que vamos a presentar es la siguiente. Permítame. Entonces, eso conlleva a una forma diferente de los negocios. Esta es una diapositiva que yo saqué fundamentalmente del Ministerio de Desarrollo de Comercio, y que nos permite mirar cómo lo local en la era preindustrial, en la era la revolución industrial y en la era post-revolución industrial son etapas que se viven en la economía colombiana y especialmente en el sector agropecuario. Nosotros estamos hablando que esto que está ocurriendo en la era preindustrial de la revolución preindustrial, estamos hablando en Colombia que está a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En Europa se vivió a finales del siglo XVII y a principios del siglo XVIII. En Estados Unidos se vivió en el siglo XVIII y en el siglo XIX. ¿Ustedes se acuerdan de los Rockefeller, de todos esos grandes ricos de Estados Unidos? Sí. Esa era preindustrial que fue a finales del siglo XIX, principios del XX, y nosotros lo estuvimos haciendo fundamentalmente en el siglo pasado. Por eso es que la era preindustrial nosotros llevamos, si fuéramos con el siglo pasado, llevamos con Estados Unidos, alrededor de 80 años de diferencia, con Europa, alrededor de 120 años de diferencia. Y nosotros, claro, no nos hemos acomodado a esas realidades. Estamos haciéndolo a juro, es decir, presionados por la realidad de la globalización. De modo que nosotros tenemos ahora una era postindustrial, una revolución postindustrial. Estamos hablando de agricultura 4.G, estamos hablando de economía regenerativa, estamos hablando nosotros también de, por decir algo, de
la evolución que se hace en todo y sin haber pasado por el bachillerato. ¿Me explico? Uno no puede llegar a la universidad si no pasa por el bachillerato y no puede llegar al bachillerato si no pasa por la primaria. Y nosotros estamos de la primaria a la universidad tratando de adecuarnos. ¿Por qué? Porque el Estado no ha tenido esa suficiente claridad. Yo, en la exposición de hoy, yo he sido crítico porque esa es la realidad que ustedes van a vivir y es donde ustedes tienen que adecuarse a esa realidad para ser más competitivos. Y realmente nosotros tenemos de dónde. O sea, lo que es el individuo colombiano, el latinoamericano, sobre todo el colombiano, es un guerrero, hermano. Es un guerrero y ese guerrero, yo cuando estuve viviendo en Estados Unidos me di cuenta por qué a nosotros los colombianos nos contratan. Porque nosotros sabemos trabajar y nos gusta trabajar, somos individualistas y todo lo que quiera, pero somos guerreros para cuando nosotros estamos por fuera y aquí en el interior del país. Y esa clase, esa casta de nosotros es la que nos va a permitir salir adelante, siempre y cuando juguemos a construir país. Bueno, chicos, voy a dejar hasta ahí. La próxima clase vamos a ver un poco de las herramientas para una Colombia moderna, que me parece que es importante trabajarlos, pero quisiera cerrar por ahora la exposición y comenzar a mirar. Oiga, no les estoy compartiendo. No, señor. Ay, hombre. Se quedó en las diapositivas de la lista Venga, aquí estaba. Ahí. Bueno, esto fue lo último que dije y esto es lo que vamos a tener para la clase entrante. ¿Cómo es que las herramientas para una Colombia moderna? ¿Sí? Estas son, a mí me gusta hacer diapositivas que son cortas o que me duren varias clases. Entonces vamos a dejar por ahora y quisiera finalizar con como una charla de lo que vimos hoy, el aprendizaje que tuvimos. Los escucho. Quiero escucharnos. Damas. Pueda que no estén de acuerdo conmigo y me gusta que no estén de acuerdo conmigo porque eso nos da pie a trabajar cosas. A ver, chicos. Pero empecemos porque... A ver, chicos. Profe, ¿me escucha? Señor, cuénteme. Sí, José. Sí, profe, pues, con Wilson. Con Wilson, hágale. Profe, pues me lo voy a conectar últimamente porque es que tengo como problemas acá de internet en el municipio. Pero, profe, alcancé a escuchar lo último sobre lo relacionado con el páramo de Santurbán. Yo he tenido la posibilidad de trabajar allá. Incluso fui operador de taladros para perforaciones para el muestreo de oro. Sí. Entonces, profe, lo que usted comenta sí es muy real en cuanto al Estado. Lo que ha hecho es poner en conflicto a las grandes mineras y los más perjudicados en este caso, en el momento, son los mineros artesanales, que están o sea, los ingresos que ellos acaban de esas explotaciones, ya incluso la misma minera no los deja ni acercar a las zonas de trabajo donde ellos antes subsistían de eso. Entonces, ese es el inconveniente que hay ahorita en el municipio de California, ¿sí? O sea, la desigualdad y ya entra también a jugar lo que es la administración. O sea, ya está, es un inconveniente, es una discusión entre la alcaldía, entre lo que es la grande minera y los pequeños mineros. O sea, lo que sí, el Estado lo que hizo fue desunir como un grupo de trabajo dentro del mismo municipio, profe. Claro, vea, y le digo una cosa, Wilson, le digo una cosa. Si alguien protege el páramo, son los que viven allá. Mucha carreta que son los que viven aquí en la ciudad. Pero es a ellos los que tenemos que mejorar el nivel de vida. Y el nivel de vida no se le mejora con la megaminería, se le mejora con una minería que permita que la riqueza se quede ahí. ¿Sí? Entonces, sí, profe. Eso es lo que en este momento están cerrados los diálogos. Para cerrar la profe. discusión, otro día le damos un buen debate a eso. Señor. Pero yo le digo una cosa, que el problema no viene de ahí, el problema es venimos hablando de la cultura.
Pues si no cambiamos la cultura y si un momento a otro, mire cómo tiene el gobierno, no sé si ahorita había salido, pero mire cómo tiene los pueblos allá, como dice Wilson. Son, Profe, yo- son empresas que el Estado nunca, esos pueblos nunca, el Estado estaba allá y que vino Minesa con un cosito, les dio esto, les dio estudio, les dio esto y ahí los tienen y los tienen vendidos y el que le dé más, uno se vende. Entonces, ¿qué es? Cambia de cultura. No, y Mire, es los que- ambientalistas, profe, los ambientalistas. Pero yo estuve creo, allá. profe, Espere un yo creo que momentico, no debe Acevedo. verse. Déjeme hacer de monitor, de moderador. Venga. Póngale Profe. los ambientalistas, tanto Último. que defienden, profe, los ambientalistas, tanto que defienden el páramo. Y por allá una persona dijo, bueno, yo tengo unos 500.000 palos, vamos y sembramos, ninguno fue. Entonces, Bueno, por eso, que espéreme tantico, porque eso, independientemente de lo que usted opine, esto me parece que todo conjuga a que nosotros no debemos ser idiotas útiles de los conflictos. ¿Quién iba a hablar, Nicolás? ¿Quién? Sí, yo. Vale. Entonces, también una yo. pregunta. Espere, Nicolás y después Weiner. Venga, sí. Yo creo que debería haber políticas ambientales con el fin o sea, de preservar eso, de preservar, por ejemplo, la riqueza, como usted está diciendo, que las políticas ambientales deban ir enfocadas a que realmente no se haga una explotación, sino un uso sostenible a largo plazo. Entonces, la pregunta es si o sea, en minería no hay políticas? eso. Si hay políticas o no, y por Claro, ejemplo, sí hay política, o sea, la nosotros agropecuaria. también. Pero sí, claro, las ¿Y cuál políticas es el están. ministerio? ¿Y cuál es el ministerio encargado de eso? El Ministerio del Ambiente. Del Pero es que ambiente. ahí es donde, por eso le digo yo, hay políticas y de verdad, si nosotros queremos apoyar que se conserven los recursos naturales del páramo, tenemos que hacerlo con los que viven allá. Con los que viven allá y tenemos que ellos se genere un mejoramiento, Claro. es decir, que generen riqueza. El problema está en que en este momento ese diálogo está cerrado porque tenemos una pelea por los derechos de Minesa y los derechos de Minesa fueron generados no porque Minesa hacía el diablo, sino porque el Estado quiso conseguir recursos, trajo gente y después les digo, un momentico, espere que no podemos, todavía no podemos. Y ahí puso a Minesa a hacer tráfuga con la gente. Pero lo que uno dice es, la riqueza, ¿por qué no se queda? ¿Por qué no siguen explotando los mineros artesanales y los dueños de allá? La riqueza, explótenlo de allá. ¿Por qué? Porque ¿Quién hace claro. de árbitro? ¿Quién hace de árbitro en ese lío? Venga, eso sí es difícil, porque el Estado Nacional no puede ser un árbitro de las embarradas que el Estado hace. Por ahora, el árbitro, ¿sabe quién ha sido? La Corte Constitucional. ¿La Corte Internacional? No, la Corte Constitucional. Ah, La Corte ya. Constitucional, porque fue la que... Él es el árbitro, pero realmente tenemos que construir unos puentes entre el área metropolitana de Bucaramanga con los pueblos mineros. Y tenemos que construirla para que ellos puedan tener una mejor nivel de vida. Eso sí hay que hablarlo y hay que hablarlo de frente y tenemos que darle por parte de nosotros, los que vivimos acá, asumir esos costos ambientales que lo que vale que nos protejan el páramo. Y estamos dispuestos, y ahí es cuando dice Kelly, con Dani, que los ambientalistas, sí, ahí vamos a medir el aceite a los ambientalistas. Si nosotros tenemos que pagar en la tarifa una plata para poder llevar recursos allá, aquí en Bucaramanga, ¿estamos dispuestos? Y eso no se ha discutido. ¿Quién iba a seguir? ¿Wilson fue que dije? ¿Quién? Maldonado. Iba a hablar Maldonado. Dale, Maldonado. A ver, chicos. No, pero bueno, nos desviamos un poco porque mi pregunta era, bueno, esta dinámica que estamos teniendo fortalece sus competencias para poder trabajar en de los negocios internacionales. Esto que Claro. Sí, claro, profesor. Empezamos porque- a tener en cuenta lo que tiene que ver con las exportaciones. O sea, por lo menos ya sabemos que hay que tener en cuenta el cambio del dólar, cultura de exportaciones.
No tanto eso, también digamos el mercado internacional, para llegar a querer llegar al mercado internacional, uno también tiene que mirar el mercado nacional. Bueno, O sea, bueno, cómo uno se produce acá mismo. Que sea para poder llegar sostenible en el adelante. tiempo, el mercado. o sea, la macroeconomía del país es clave para los mercados internacionales. Exacto, sí, señor. Bueno, muchachos, por favor, pongan sus cámaras. Pongan sus cámaras porque la verdad es que nosotros tenemos que entregar la sala faltando un cuarto para que pueda el profesor tener tiempo de que de que ingresen los demás estudiantes. ¿Qué otra clase tenemos? Perdón, muchachos. Ni idea. No puedo mirar el Cámaras, por favor, chicos. Cámaras. Wilson. Oscar. Dani. Jessica. Johan. Nico. Juan. Juan Esteban, ¿no? Sí, señor, ya salimos. Uy, esas caras. Uy, pero quita el tapabocas, hombre, no me asustó. ¿Qué, para la foto? Oiga, ¿qué pasó con las damas? Bajo Jessica, ¿por qué no pone la cámara? Salió, no. Jessica. Era Laura que se quita el tapabocas. Estamos en cámara. Uy, yo pensé que el único calvo era yo y ahí apareció otro. ¡Ay, qué ternura! ¡Ay, qué ternura! Eso está grabando, muchachos. Esto está grabando. ¿Qué pasó con Jessica? ¿Está presente? Bueno, profe, entonces tenemos que entonces ver con las diferencias de PIB real y nominal, ¿cierto? Ay, acuérdeme que eso es un tema que vamos a trabajar la próxima. ¿De acuerdo? Eso, ahí van, bien, esa es. Bueno, chicos, hágame el favor y se me cuida. Los veo gorditos. Todos estamos gorditos, hermano, así nos El crecimos. profesor se quitó 20 años de encima, ¿no? El bigote, gracias. ¿no? Muchachos, Dios los bendiga. Cuídate. Vale. Listo, Hasta luego. Chao, profe. Chao. Hasta luego, compañeros. Chao. Dejen los afrodisíacos. ¿Qué clase tenemos? ¿Cuál sigue?